Este vídeo el ejercicio 24 de la hoja de leyes y cálculos químicos. Es el último ejercicio para calcular la fórmula empírica y molecular. Nos da esto que tiene carbono, hidrógeno y nitrógeno. Su combustión de 0,452 gramos de masa molecular 80. Se recoge CO2 y agua como productos de la combustión, esta masa y esa masa. Por lo tanto, esto es un ejercicio de fórmula empírica y molecular con una reacción. El compuesto tiene carbono, hidrógeno y nitrógeno, pero no sabemos cuántos átomos de cada. Pues podemos dejarlo así, X, Y y Z, porque esa reacción de combustión no la podemos escribir completa ni ajustar. Se formará CO2 y agua, y puesto que tiene nitrógeno, pues se formarán óxidos de nitrógeno también, de los que no nos dice nada, pues no los podemos escribir. Lo único que sabemos es que del compuesto tenemos 0,452 gramos. De dióxido de carbono, 0,994 gramos. Esa también es la masa del compuesto. Y la masa de agua, 0,203 gramos. Para determinar la fórmula empírica, nosotros necesitamos al menos el porcentaje o la masa de cada uno de los elementos que forman el compuesto. Es decir, necesito la masa de carbono, la masa de hidrógeno y la masa de nitrógeno. No lo tengo. Lo único que tengo es la masa de 3 compuestos. Pero si yo tengo aquí la masa del dióxido de carbono, yo puedo saber la masa de carbono que tengo en esta cantidad de dióxido de carbono. Y toda la masa de carbono que está en el dióxido de carbono proviene del compuesto inicial, puesto que los átomos en la reacción química se han reorganizado, cambiando sus enlaces, pero los átomos son los mismos en los reactivos y en los productos. Todos los átomos de carbono de los reactivos están en este compuesto desconocido. ¿Cómo saco la masa de carbono dentro o que forma parte del CO2? Pues a partir de la masa molar o masa molecular. La masa del carbono sería 12 y hay un átomo, la del oxígeno es 16 y hay 2 átomos, y la masa molar del compuesto es 44 gramos mol. La proporción de carbono es 12 gramos en 44 gramos de compuesto. Pues esa proporción es la que la voy a relacionar con la masa que tengo de dióxido de carbono. Yo tengo de dióxido de carbono 0,994. Pues si 44 gramos de dióxido de carbono tienen una proporción de 12 gramos de carbono, multiplicándolo por la masa de dióxido de carbono que hemos obtenido en la reacción, yo puedo calcular la masa de carbono que tenía. Y la masa de carbono que tenía es 0,271 gramos de carbono en el CO2, pero también en el compuesto. Sigo con el hidrógeno. ¿Por qué sigo con el hidrógeno? Porque me ha dado la masa de agua, 0,203 gramos de agua. Yo sé que el agua tiene átomos de hidrógeno y los átomos de hidrógeno son los que estaban en el compuesto. Luego yo puedo, con la proporción de hidrógeno en el agua, calcular la masa de hidrógeno, que será 1 por 2 más 16, 18 gramos mol es la masa molar del agua. Y la proporción serán 2 gramos de hidrógeno en 18 gramos de agua. Esa proporción aplicada a la cantidad de agua que yo tengo, 0,203 gramos de agua, y la proporción son 2 gramos de hidrógeno en 18 gramos de agua. Eso me da un resultado de 0,0223
gramos de hidrógeno en el agua, aquí, pero han salido del compuesto, por lo tanto es la misma masa que hay de hidrógeno en el compuesto. El otro elemento que tiene el compuesto es el nitrógeno, y del nitrógeno en este caso no sabemos nada. Habíamos hecho otros ejercicios con el oxígeno, pero este último cálculo es lo mismo, porque yo lo único que sé es que en total el compuesto tiene 0,452 gramos. Si yo ya sé lo que es de carbono y yo ya sé los gramos que son de hidrógenos, lo que falta es el nitrógeno. ¿Cuánto falta? Pues la masa total que yo tengo de compuesto menos lo que tengo de carbono y lo que tengo de hidrógeno. Y eso que falta es 0,158 gramos de nitrógeno en el compuesto. Esta primera parte es la que yo tengo que hacer para sacar la masa de cada uno de los elementos dentro del compuesto. Yo ahora ya voy a buscar la fórmula empírica, y la fórmula empírica es aquella en la que aparecen los elementos y la relación más pequeña que hay entre los átomos. Si yo divido la masa de cada elemento, 0,271 gramos de carbono, entre la masa molar, lo puedo poner también como factor de conversión, 12 gramos de carbono son 1 mol de carbono. Gramo se va con gramo y me quedaría moles, 0,022 mol de átomos de carbono. Esa es la cantidad en moles de átomos de carbono que hay en el compuesto. Si hago lo mismo con el hidrógeno, gramos de hidrógeno dividiendo entre la masa molar, 1 gramo y 1 mol de hidrógeno. Gramo se iría con gramo y me quedará 0,023 mol de hidrógeno. Y el último elemento que me queda es 0,158 gramos de nitrógeno. Y la masa molar del nitrógeno, si soy capaz de escribirla aquí abajo, 1 mol de nitrógeno, 14, no se va a ver, 14 gramos de nitrógeno, ¿vale? Divido entre la masa molar del nitrógeno, que es 14, y eso me da 0,011 mol de nitrógeno. Esa sería la cantidad en moles de átomos de los 3 elementos. Si yo divido esas 3 cantidades entre la cantidad más pequeña, relaciono esas proporciones entre mol de átomos de los elementos en la proporción más baja, que sería la fórmula empírica. El número más pequeño que estamos viendo es 0,011. Pues hago la proporción entre esas 2 cantidades de moles. Y la proporción más pequeña me da 2 átomos de carbono para 1 átomo de nitrógeno. 0,023 moles entre el valor más pequeño, 0,11 mol, y eso me da 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de nitrógeno, que sería esta última proporción, 0,011 entre 0,011, otra vez no me deja escribir, sería 1 átomo de nitrógeno. Pues esos 3 átomos me dan o esos 3 números de átomos me daría la fórmula empírica. C2H2N, relación más pequeña entre los átomos de ese compuesto. Pasamos a la segunda parte, que sería ya calcular la fórmula molecular. Y la fórmula molecular es un múltiplo de, si puedo escribirlo, de la fórmula empírica que tenemos aquí. Y para eso tenemos que relacionar la masa de la fórmula empírica con la masa molecular del compuesto que nos lo da el enunciado,
que sería S80. De la fórmula empírica, la fórmula molecular será un múltiplo de esta fórmula empírica. ¿Cómo saco cuántas veces es mayor la fórmula molecular que la empírica? Pues relacionando la masa molecular, que será la masa real del compuesto, 80. Si me da masa molecular sería 80 unidades de masa atómica. Si lo considero masa molar, 80 gramos mol. La masa de la fórmula empírica yo la puedo calcular, porque será fórmula, que sería 12 por 2 más 1 por 2 más 14. Y esa masa me da 40. Si considero masa molecular, pues 40 O. Esta N lo puedo sacar relacionando cuántas veces es mayor la masa molecular del compuesto entre la masa de la fórmula empírica. Y eso me da un número 2, no tiene unidades, porque simplemente me está indicando un múltiplo. 2 veces es mayor la fórmula molecular que la empírica. Pues la fórmula molecular será C4H4N2. Esa es la fórmula molecular del compuesto.